aspectos, varios temas que son importantes, que nos interesa revisar en la parte de cirugía torácica, ¿no? Y que amerita, obviamente, como su nombre lo señala, pues un manejo quirúrgico, ¿no? Para poder resolver en muchos de los casos, y en otros no. Se tiene que discriminar, se tiene que hacer una evaluación respecto a este tema, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de las bronquiectasias, vamos a definirlas. Ustedes ya saben que la ANG en este año, 1808, ya describe una alteración del bronquio caracterizada por la dilatación permanente de este, ¿no? Y destrucción de las paredes. Los segmentos afectados bronquiales pueden perder la capacidad de expulsión y efectivamente esta disquinesia o esta quinesia o hipoquinesia del sistema broncoalveolar o lo que sería los cilios intrabronquiales, el sistema mucociliar se deteriora y puede tener a la larga problemas de retención de mucosa, dilatación de los bronquios, que son las bronquiectasias famosas, y que estos como caldo de cultivo sirven a la larga, nos pueden producir patología subsecuente con mayor infección, ¿no? Como cuadros bronconeumónicos, etcétera, que serían complicaciones que se podrían dar como efecto de las bronquiectasias. No solamente sería este problema, sino también el problema de tener, por ejemplo, una micosis pulmonar, ¿no? O una micosis intraalveolar, como serían los aspergilomas, ¿no? Los aspergilomas o las aspergilosis podría considerarse como un cuadro o una secuela de una lesión bronquiectásica o una secuela tuberculosa también podría darse en algunos casos, ¿eh? Entonces, eso es importante. A ver. Entonces, las lesiones de este tipo, como vuelvo a repetir, pueden generar lesiones neumónicas, fibrosis retráctil a la larga, contribuyendo a la dilatación de este tipo de problemas y generando, como les digo, mayores cuadros infecciosos. De igual manera, el tema de la etiopatogenia, cuando nosotros vamos a conversar, tenemos que señalar que el cuadro obstructivo sería el principal de los componentes y de las dilataciones bronquiales para que puedan generar este tipo de comportamiento polimicrobiano en su, digamos, en la estructura ya de la mucosa, que a la larga sirve como un caldo de cultivo, como les he dicho, ¿no? Los aspectos pueden ser etiológicos, pueden ser hereditarios, pueden ser secundarios, ¿no? En la parte hereditaria podemos hablar de las malformaciones bronquiales, como el síndrome de Cartagener, la fibrosis quística, ¿no? La mucoviscidosis, la gamma globulinemia A, el déficit del alfa-tripsina 1, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de componentes hereditarios podrían ser considerados y catalogados como otros de los aspectos etiopatológicos. Y por supuesto, lo que les decía, el que es secundario, el que se refiere a situación de problema infeccioso, ¿no? Vamos a ver alteración en el movimiento mucociliar y esto hace que se retenga material mucopurulento, necrosis de la pared bronquial, destrucción de la misma, fibrosis y dilatación, ¿no? Este proceso se va incrementando, por supuesto, con el paso del tiempo y mientras más tiempo tenga un paciente este tipo de lesiones bronquiectásicas, por supuesto, mayor será la susceptibilidad a tener patología infecciosa, ¿no? Entonces, y estos gérmenes oportunistas, que en este caso y son en muchos casos agresivos, y además de ello acompaña a este problema un cuadro adicional a tuberculosis, VIH, inmunosupresión, o problemas reumatológicos, por ejemplo, podría contribuir a que haya mayor deterioro a este nivel. Entonces, procesos, por supuesto, infecciosos ya generalizados, ¿no? Que podrían generar mayores complicaciones, ¿no? Entonces, es importante saberlo. Está aquí a considerar el estafilococo, los anaerobios, los gram negativos, el bacilo de Koch, ¿no? A las infecciones virales, por supuesto, una patología micótica, una patología viral, como lo que es el coronavirus actualmente, de lesión o afectación pulmonar, en un paciente que además tenga bronquiectasias, por supuesto, tendrá mayores connotaciones de complicación, ¿no? Entonces, puede haber
prácticamente estas bronquiectasias están susceptibles a, como dice acá, a colonizarse con pseudomonas, estafilococos pneumófilos, etcétera, ¿no? Otro aspecto etiopatológico o etiogénico podría considerarse los cuadros obstructivos, lesiones tumorales, cuerpos extraños, masas intrínsecas, etcétera, ¿no? Todo esto puede acontecer y puede generar a la larga alteraciones bacterianas, microbiológicas, ¿no? Entonces, eso es importante que a la larga tengamos que saberlo, ¿no? Y si hablamos de la clasificación de las bronquiectasias, vamos a hablar que por su origen podemos catalogarlas como congénitas y adquiridas, por su distribución como focales y difusas, y por su forma como cilíndricas, fusiformes y saculares, ¿no? Bueno, el diagnóstico, bueno, es claro, se tiene que evaluar, puede darse por un tema tomográfico, por ejemplo, podríamos ver, por ejemplo, lesiones anatomopatológicas cuando se hace ya un procedimiento quirúrgico y se evalúa, se analiza histopatológicamente una bronquiectasia. Y si hablamos, por ejemplo, de lo que sería la sintomatología, estamos hablando que estos pacientes pueden llegar a tener broncorrea, hemoptisis, ¿no? Cor pulmonar, ¿no? Efectivamente. Tos y expectoración purulenta, eso es importante. Y el diagnóstico va a ayudar a localizar exactamente en qué lugar se está desarrollando este proceso bronquiectásico. Las fibrobroncoscopías pueden ayudar como procedimientos diagnósticos de por sí. Y es útil también muchas veces la fibrobroncoscopia para valorar el lugar del sitio de sangrado, porque estas lesiones bronquiectásicas pueden servir como asiento para un problema viral, ¿no? O un problema micótico, como les decía, el aspergiloma, la aspergilosis. Esto generar mayor distribución de flujo a ese nivel y por esa situación se podría dar un problema de hemoptisis, ¿no? Si hablamos de tratamiento y ha identificado el cuadro bronquiectásico, cualquiera fuera la causa, podemos siempre enfocarnos primero a dos aspectos, el aspecto médico y el aspecto quirúrgico. En el aspecto médico, bueno, mientras no tengamos cultivos, etcétera, o de repente algunos cultivos para beca en esputo u otro tipo de análisis para valorar patología de inmunosupresión, podríamos utilizar este antibiótico-terapia empírica y por cultivo, por supuesto, los mucolíticos y el drenaje postural, ¿no? El drenaje postural es muy importante y mucho más aún cuando hay COVID. Acuérdense que siempre se tiene que hacer el tema del decúbito prono para que, o la pronación, para que estos pacientes puedan mejorar el cuadro ventilatorio, ¿no? Y en la parte quirúrgica podemos tener cirugías para resecar lesiones bronquiectásicas localizadas. Si se presentan síntomas, obviamente broncorrea, tos, hemoptisis, atribuirá o habrá la posibilidad o la necesidad de utilizar resecciones pulmonares, ¿no? Ya sean segmentectomías, lobectomías, resecciones en cuña, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la estructura de una bronquiectasia donde ha habido una alteración del sistema mucociliar, incremento o aumento de la mucosidad a este nivel por esta dilatación y la pérdida de este sistema o la destrucción por necrosis de la pared y del tejido que obviamente era cilíndrico, ciliado a este nivel, ¿no? Eso se va perdiendo. Y las lesiones se van a dar más o menos como en esta imagen, ¿no? Donde hay lesiones, imágenes bronquiectásicas, ¿no? En los diversos segmentos. Ya hemos definido, cuando hemos hablado de anatomía quirúrgica pulmonar, cuáles son los segmentos y a qué nivel podría establecerse, ¿no? Entonces, eso respecto a lo que serían bronquiectasis. Si hablamos de empiema pleural, hay que diferenciar, por supuesto, cuando hay un empiema, cuando hay bronquiectasias, cuando hay un piotórax, cuando hay un absceso pulmonar, ¿no? Hay algunas características que uno tiene que saber valorar, ¿no? Entonces, acá vamos a ver en lo que sea el empiema pleural, que es nada más que la colección de un líquido infectado en el espacio pleural, es sinónimo de exudado, ¿no? Y bueno, y además que este aspecto a la larga se da como un aspecto purulento, ¿no? Que a la larga, por supuesto, va a generar una secreción bronquial con pus franca y sobre todo en la cavidad pleural, ¿no?
Entonces, acuérdense que la cavidad pleural es una cavidad virtual delimitada por las serosas parietal y visceral, ¿no? Y en su interior existe una presión subatmosférica entre menos 5 a menos 15 centímetros de agua. Algunos dicen una media hasta de, menos 20 centímetros de agua, ¿no? Y un fenómeno activo de secreción y reabsorción del líquido pleural a través de sus serosas, ¿no? Entonces, llegando a un volumen de intercambio entre 500 a 1000 cc día, ¿no? Con un peso neto entre 50 cc cada 24 horas. Eso también es importante. Un volumen de reintercambio está más o menos entre unos 500 a 1000 cc, ¿no? Entonces, eso también permite que lo que es la pleura visceral y parietal se pueda desplazar y movilizar sin mayor inconveniente. Cuando se produce un desbalance en este intercambio de flujos, en lo que sería el aspecto del medio interno, cuando hay acidosis o hay factores que sean adecuados o accesibles a que las bacterias se desarrollen, vamos a pensar que podría darse una de estas situaciones como ya un desarrollo de un cuadro de empiema pleural definitivo, ¿no? Muy bien, entonces hay que ir viendo la etiopatogenia. En la etiopatogenia del empiema pleural, por supuesto, al igual que en las bronquiectasias, vamos a tener que definir que en el espacio pleural se puede alterar este componente, como habíamos dicho, del medio interno, de lo que sería el manejo de flujos. A nivel mediastinal, en las estructuras subdiafragmáticas o del exterior, también podría ser causa como cuadros infecciosos previos. Quiere decir que, por ejemplo, una peritonitis, una patología infecciosa abdominal podría recaer rápidamente en un proceso por difusión y todo, llegar a tener gérmenes dentro de la cavidad pleural y esto generar un empiema pleural, un piotórax, ¿no? Si vamos a hablar de componentes pulmonares, acá se tienen que tomar en cuenta con mucho cuidado el hecho de que si un paciente puede tener o desarrollar un piotórax o un empiema, se podría dar después de una neumonía, ¿no es cierto? Por eso es importante hacer la vigilancia radiológica después de los procesos neumónicos. Los abscesos, si ha habido un absceso, podría luego generar un empiema. Las bronquiectasias infectadas también, la tuberculosis, la micosis, neoplasias necrosadas. Y por supuesto, hoy por hoy, patología pulmonar viral, como es el coronavirus, ¿no? Pues podría generar a la larga si hay estos organismos o agentes infecciosos que a la larga aprovechan de la baja de defensas y generan un empiema, ¿no? Como causas extrapulmonares podemos pensar si hay una fístula esofágica o traqueal, una fístula esofágica, como se da en COVID, por ejemplo. Muchos pacientes salen y terminan o acaban en una lesión traqueal o una lesión traqueobronquial, ¿no? O, perdón, traqueoesofágica. Entonces se puede dar y puede generar este tipo de componentes, ¿no? Igual, las mielitis costales, abscesos sufrénicos, hepáticos, peritonitis, como les decía, como extrapulmonar, podría acabar en un empiema pleural, ¿no? Y las lesiones externas está el trauma, la cirugía, las toracocentesis. Este cuadro es importante que recuerden porque son los estadios del empiema pleural. El primer estadio es el exudativo, luego viene el fibrino purulento y el organizado, ¿no? Entonces, en el estadio exudativo, vamos a ver que todavía el componente del líquido es acuoso, no hay, el pulmón está libre, puede tener un proceso hasta de 48 horas, ¿no? Se puede realizar el estudio con un citoquímico, una función aspiración, una toracocentesis diagnóstica, y si los valores, de acuerdo a los criterios de Lyme, tenemos un pH menor a 7.1, un grado de acidez, ¿no? Un LDH mayor a 1000 unidades internacionales por litro, la glucosa menor a 40 miligramos por decilitro y la celularidad mayor a 1000 por ml, por supuesto estaríamos pensando en una etapa exudativa de una evolución a la larga empiemática, ¿no? El estadio fibrino purulento, el líquido es turbio, espeso, aparecen capas de fibrina, donde las superficies pleurales disminuyen, obviamente, la motilidad, ¿no? En este estadio fibrino purulento ya se empezarán a formar algunas estructuras de fibrina, ¿no? Entonces se va a disminuir la movilidad a nivel de lo que es las capas del pulmón, ¿no? La pleura parietal y la visceral.
Entonces habrán tabicaciones subsecuentemente o los días posteriores entre las 48 horas, inclusive hasta las 3 semanas. Y el estadio organizado, ¿no? La etapa organizativa, ahí vamos a tener ya, digamos, mayor cantidad de fibrina que cubren las serosas y las fibrosas. Y esto pues obviamente constituye el pil de fibrina, que es lo que se conoce así como engrosamiento pleural por un efecto infeccioso. El pulmón se haya atrapado, puede haber un atrapamiento pulmonar que luego requiere una decorticación pulmonar y ahí pues evidente, que debe ser drenada probablemente, ¿no? Y esto por lo general a partir de la tercera semana. En el estadio organizado ya tenemos que pensar que es una evolución a partir de la tercera semana, ¿no? ¿Qué otra cosa? Eh, el diagnóstico, por supuesto, será evidente. Se puede hacer una punción y vamos a verificar que hay pus. Hay que tomar los aspectos clínicos. Estos pacientes empezarán a desarrollar fiebre, malestar general, ¿no? Neumonías, infecciones abdominales que pueden ir de la mano. Las radiografías mostrarán imágenes compatibles con derrame pleural, que son un poquito ya más radiopacos, ¿no? Con presencia de contenido, digamos, purulento. También veremos atrapamiento y tabicaciones, atrapamiento pulmonar. La tomografía es importante en estos casos, la toracocentesis también, ¿no? Es el procedimiento de diagnóstico de elección. En presencia de tabicaciones se asistirá con estudios ecográficos sobre todo, y la tomografía en general nos ayudará a discriminar dónde está la lesión, a qué nivel, dónde está mayor conexión, si está contenida o no, si tiene tabicaciones o no, si están localizadas o loculadas, también nos va a ayudar a ver la tomografía, ¿no? Y a veces puede coexistir un empiema pleural por una fístula broncopleural. Acuérdense que una fístula broncopleural es una comunicación entre alguna estructura bronquial o pulmonar con una lesión a nivel de este sistema bronquial y de salida de mucosa y pus hacia el exterior, hacia la cavidad pleural, ¿no? Entonces pueden existir estas fístulas que muchas veces ocurre, sobre todo en pacientes multidrogoresistentes que tienen problemas de tuberculosis, ¿no? Igual que en lo anterior, el tratamiento es médico, antibiótico terapia empírica al principio y por cultivo luego, ¿no? Hay que hacer el manejo quirúrgico, que primero tendría que hacerse un drenaje pleural, luego lavados pleurales, luego una toracotomía, decorticación, cierre de la fístula o muchas veces también resecciones pulmonares, ¿no? Ya tenemos una imagen radiopaca completa en el lado derecho, donde entre comillas había un proceso infeccioso ya medio tabicado y con el dren se aclara todo esto, se vacía todo lo que es la cavidad pleural y de alguna manera se ve el componente que ha mejorado después del drenaje. Muy bien, entonces, si hablamos en todo caso de empiema, es todo esto que acabamos de comentar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre absceso pulmonar? El absceso pulmonar básicamente es una lesión localizada con supuración, ¿no? O cavitación en el parénquima pulmonar. Es de origen infeccioso, puede ser único o múltiple, y algunos obviamente podrían incluir en el grupo a las cavidades tuberculosas, micóticas, parasitarias o a los tumores cavitados, como por ejemplo en el tema de hidatidosis, ¿no? Hidatidosis pulmonar complicada, un quiste que sea reventado y que se infecta, pues podría ser considerado como un absceso pulmonar, ¿no? En la etiopatogenia, por supuesto, tendremos que ver varios focos neumónicos, ¿no? Ocasionados por gérmenes necrotizantes, sobre todo son gérmenes en una polimicrobiana, que va a dañar básicamente los componentes estructurales pulmonares y bronquiales, ¿no? La ocupación alveolar por el exudado inflamatorio es reemplazada por áreas de necrosis y destrucción de células alveolares, eso ya lo sabemos, ¿no? Van a confluir focos de necrosis formados por pus, rodeados por un área inflamatoria neumónica, ¿no? Entonces, la mayor parte de estos casos obedece a un proceso de broncoaspiración. Esto también es importante saber. Si ustedes hacen la evaluación clínica, la anamnesis, el paciente que tiene o por lo general presenta un cuadro de absceso pulmonar ha tenido antecedentes de alguna broncoaspiración, que ha de repente tenido un cuadro nauseoso, llegado inclusive hasta los vómitos. Paciente, por ejemplo, a veces pacientes que ingieren bebidas alcohólicas o están en estado no tan alerta y todo,
Entonces, esto puede hacer que ellos mismos se broncoaspiren, ¿no? Y a la larga, estas broncoaspiraciones generan abscesos pulmonares. Y eso hay que tener mucho cuidado cuando se evalúa este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, valorar siempre esta posibilidad cuando pensamos en absceso pulmonar, ¿no? Y bueno, como acá estamos viendo, la evolución puede llegar a cuadros neumónicos mayores, gérmenes como el estafilococo pueden invadir este tipo de zonas parenquimales, ¿no? Y alterar de mayor forma esta situación. La tercera forma es la diseminación hematógena, ¿no? La diseminación hematógena es porque los gérmenes van a provenir de focos primarios a distancia, como el abdomen, la pelvis o la piel, ¿no? Entonces, todo esto puede conllevar o connotar a la larga en un problema empiemático, ¿no? Entonces, eso también es importante. La diseminación hematógena de los gérmenes pueden contribuir a abscesos pulmonares. La localización, por supuesto, obedecerá al mecanismo de origen. En caso de aspiración, será más cercana a la tráquea o de manera distal también, ¿no? En los polos apicales y también en los inferiores, ¿no? Entonces, fíjense acá, cuando el absceso se localiza en el lóbulo medio de la língula, se debe sospechar de un fenómeno obstructivo localizado. Eso también es importante, ¿no? Porque idealmente un absceso por lo general está arriba, está abajo, pero en la parte media, que tiene que ir pensando en un cuadro obstructivo bronquial, ¿no? Tipo oncológico, por ejemplo, ¿no? Eso tener en cuenta. Porque también sabemos que los abscesos pulmonares, muchas veces en patología oncológica, están muy relacionados, ¿no? Entonces, igual, si vamos a hablar de la clasificación del absceso pulmonar, podemos hablar de un absceso pulmonar primario, que puede ser de origen aspirativo o postneumónico, y un secundario que se da por un foco extratorácico, como habíamos hablado, ¿no? El absceso pulmonar en general, ¿no? Responde a este proceso infeccioso pulmonar que inicialmente se puede asemejar a una neumonía, pero que cuando evoluciona puede llegar simplemente a tenerse como broncorrea, y generalmente esta es fétida, ¿no? Hay vómito purulenta, dolor pleurítico y hemoptisis. Entonces, el riesgo de todo esto es pues llegar a la hemoptisis, donde puede haber inclusive un deterioro de la estabilidad hemodinámica, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante. El absceso puede extenderse hasta la pleura y su apertura a la cavidad con conformación del empiema o fístula broncopleural también es de acorde a ello. Los rayos X que se pueden visualizar en un estudio de estos, hay que ver claramente cuáles serían los procesos cavitados y su contenido. Y mucho mejor si definitivamente habría una tomografía para la localización y valorar el contenido de la colección o del daño que se ha presentado a ese nivel, ¿no? Algunos tratamientos se realizan por punción aspiración, drenándose básicamente el absceso, pero bueno, eso es muy poco frecuente. Eso más que todo se realiza en radiología intervencionista, ¿no? El tratamiento de un absceso pulmonar, sobre todo, se enfoca en el manejo antibiótico terapia. Obviamente, la antibiótico-terapia puede llegar inclusive a manejarse tiempos entre 4 a 6 semanas, ¿no? De antibióticos como la ceftriaxona, clindamicina, metronidazol, etcétera, ¿no? Es que inclusive de mayor espectro, ¿no? Que sería el meropenem, imipenem, vancomicina, ¿no? Todo ese tipo de acuerdo a cultivo, por supuesto, también se va a ir dando gradualmente, pero normalmente los tratamientos pueden llegar hasta más de 6 semanas inclusive. Entonces, bueno, el drenaje postural va a ser importante porque la secreción lenta también debe salir por alguna vía y eso se tiene que hacer cuando hay este tipo de problemas, ¿no? Las fístulas broncopleurales también serían otro de los problemas que pueden generar absceso, ¿no? Y bueno, esto básicamente se tiene que ir regulando con la antibiótico terapia. Y si es necesario, ya cuando hay mucha infección, mucho sangrado y todo eso de repente, ya procedemos también a alguna resección pulmonar, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos viendo que el drenaje percutáneo por punción, ¿no? También se puede hacer lo que les decía, las biopsias por punción aspirativas o de repente las drenajes percutáneos, que puede hacerse con guía tomográfica, guía fluoroscópica, de preferencia guía tomográfica, para localizar la zona exacta y poder proceder, si no mejorara, a una posibilidad quirúrgica, ¿no? Tenemos un absceso pulmonar, probablemente
se está yendo, se está haciendo vacuo momentáneamente y luego se va llenando. Y por ejemplo, acá vemos la lesión loculada con el contenido, ¿no?, hiperdenso, donde por supuesto obviamente es el líquido y colección, no se ven membranas, como para pensar en un quiste hidatídico, no es, sino correspondería a un absceso pulmonar. Muy bien, entonces esto es lo que corresponde un poco a lo que es patología infecciosa. Y bueno, podemos tener de repente algunos comentarios, preguntas. Doctor, buenas tardes. Por favor, ¿cómo podría diferenciar en una tomografía un empiema de un absceso? Lógicamente, ¿no? Fíjense acá como les he mostrado, por ejemplo, ¿cómo diferenciamos esta imagen, si es absceso o no? Acá claramente vemos que, por ejemplo, ahí está, ¿no? El contenido aparentemente está intraparenquimal. Por supuesto, estará más claro si está a este nivel, ¿no? Pero a este nivel tenemos que valorar si efectivamente hay que ver otros cortes acá, los cortes de la ventana parenquimal, donde vamos a ver que primero hay una lesión cavitada, como es esta, porque el aire se ve oscuro, y el líquido se ve, cuando se está vaciando, se puede ver de esta forma, ¿no? Horizontalizado, porque es un corte axial y el paciente está boca arriba, ¿no? Entonces, esto es importante. Cuando es un absceso, básicamente está externamente localizado. Como digamos, ahora vamos a ver acá. Había una imagen acá, por ejemplo, ¿no? En este caso ya es un absceso drenado, un empiema drenado, perdón. No es absceso, pero el empiema puede ir fuera de lo que sería el parénquima pulmonar. No tenemos acá una imagen exactamente, pero bueno, podemos buscarla, ¿no? Vamos a ver por qué. Definitivamente, vamos a ver, empiema pleural en, en TAC, en tomografía, ¿no? Fíjense acá, ese es un aspecto típico de un empiema pleural, ¿no? Que está la imagen pulmonar del lado derecho, izquierdo, por debajo de la bifurcación, y acá tenemos este contenido, ¿no? Entonces, esto es un contenido empimático. Otro tipo de contenido empimático es este tipo. Miren acá, se ve la curva de Damaso aparentemente, se puede ver en plaquetoras también. Acá tenemos un empiema localizado, tabicado, ¿no? Sí, ¿qué otra cosa más? A este nivel, igual tenemos algunos empiemas tabicados, ¿no? Se ven de estas características, ¿no? No está internamente circunscrito en el parénquima, sino está periférico, como ven acá, ¿no? Acá lo ven claramente, ¿no? Periférico. No está entrando dentro. Este es aire, este es líquido y este es pulmón. Entonces ahí un poquito hay que tener la diferencia entre absceso y empiema, ¿ya? Y claro, el diagnóstico lo hará la punción cuando haya, obviamente, secreción purulenta, que es lo que se va a verificar, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más, chicos? Doctor, una pregunta. En caso de persistencia de fístulas broncopleurales, ¿cómo podríamos darnos cuenta de que nuestro paciente está presentando estas fístulas? Y en caso de persistencia de fístulas, ¿cuál sería el tratamiento o el manejo que se le daría al paciente? Las fístulas broncopleurales muchas veces van a obviamente generar mucho empiema, ¿no? Entonces, cuando uno coloca un dren, va a ir saliendo bastante secreción purulenta por el dren y a veces burbujeo, ¿no? Y eso va a generar mayor, a veces deterioro del paciente, porque acuérdense que la fístula broncopleural en la pus se lleva y arrastra proteínas, se quiere reponiendo la parte nutricional al paciente para evitar que se deteriore, ¿no? Y por supuesto, con el tiempo, si la fístula va disminuyendo en tamaño, se va aclarando el contenido purulento hasta tener más o menos un color medio limonada, ¿no? Y en ese momento, cuando está medio limonada la secreción del dren, en el frasco de drenaje, puedo yo ya pensar en una intervención, si es necesario, ¿no? En algunos casos ya es un poco complicado, se utiliza la válvula de Heimlich para poner ahí, siga drenando a una bolsita colectora, pero si es resecable y se puede sacar parte del pulmón o hacer una lobectomía o una neumectomía, podemos hacerlo. Entonces eso es importante también. La fístula broncopleural es uno de los dolores
tomografía, cómo se visualiza, ¿no? Claro, podemos tener estas características, ¿no? Donde hay lesiones claramente establecidas. Hay a veces imágenes tomográficas donde sí se ve claramente una fístula, no la vemos acá, pero cuando hacemos el recorrido o el trayecto, ¿no? Por supuesto encontraremos este tipo de lesiones fistulosas, ¿no? Por ejemplo acá, lesión bronquial, ¿lo ven acá? Lesión bronquial que se comunica con lesiones cavitadas. Entonces hay una fístula broncopleural, o sea, que va del bronquio a la pleura, ¿no? Pueden ser pequeñas, a veces gruesas, dependiendo, ¿no? Y bueno, otro de los problemas siempre que pueden causar a la larga este tipo de lesiones, pues, por supuesto, son los problemas micóticos, ¿no? Las aspergilosis, como les digo, ¿no? Bueno, acá es una fistulografía o un TEM con reconstrucción, ¿no? Acá tenemos una imagen fibrobroncoscópica donde se valora la secreción, por ejemplo, purulenta. Y bueno, acá vemos algunos sacos de fístula que se pueden ver en reconstrucciones tomográficas, ¿no? Entonces sí, esa es la forma como manejar. O sea, el manejo es antibiótico siempre, drenaje en fístulas broncopleurales. Se puede llegar a hacer resecciones pulmonares, lobectomías, neumonectomías, toracoplastías, ¿no? Retirar varias costillas para que caigan los músculos en esa zona de la fístula. Puede ocurrir también, ¿no? Otra forma de hacer el manejo. Conclusión, quirúrgico, medicamentoso el tratamiento, ambos casos. Si no sé de la fístula, se puede pensar en intervención quirúrgica, como les he dicho. Y si ya no se puede hacer intervenciones quirúrgicas porque hay alteración de ambos pulmones, no tiene buena respuesta de volumen ventilatorio, etcétera, el paciente, solo se deja una válvula de Heimlich, ¿no? Y una válvula de Heimlich, ¿no? Es bastante frecuente usarla, es como si fuera, a ver, vamos a poner acá, válvula de Heimlich, ¿no? Estas son las válvulas de Heimlich, ¿lo ven acá? Una válvula de Heimlich, ¿no? Donde el dren que tiene en el tórax se conecta acá y luego esta a una bolsita colectora, ¿no? Entonces lo que hace este dispositivo de la válvula de Heimlich es permite la salida de pus a una bolsa, más no el retorno, ¿no? Entonces sale líquido, va drenándose, ya no necesita el paciente estar con su frasco, con su dren en la casa, sino solo con su válvula y su bolsita colectora. Y en estos casos que hacen irresecables, inoperables, pues puede quedar con su válvula de, ¿no? ¿Está claro eso? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Doctor, buenas tardes. Doctor, una pregunta, por favor. Cuando tratemos un empiema, un absceso, aunque sea quirúrgico, siempre tenemos que recurrir al tratamiento antibiótico, ¿no, doctor? Claro, por supuesto, de la mano, ¿no? De la mano. Es más, como Parece, les vuelvo a decir, a veces ya el drenaje de por sí ayuda mucho, sin embargo, a veces se pasa 1 o 2 semanas hasta que aclare el drenaje, a veces hasta 3 semanas, ¿no? Y eso va a depender, por supuesto, del manejo antibiótico, ¿no? También de la respuesta inmunológica del paciente. ya, doctor, entonces el manejo es empírico hasta que se realiza un cultivo del líquido, ¿no? Claro, por supuesto, ya con los cultivos podemos dar específicamente ya un antibiótico que sea adecuado, ¿no? Ah, Por ya, lo general se asocia, ¿no? Para germes gram positivo, gram negativos y anaerobios, ¿no? Por lo general. sería una cefalosporina más un metronidazol, doctor. Sí, o puede ser también ciproclinda, ¿no? Bueno, algunos neumólogos utilizan metronidazol, pero a veces ya podemos utilizar céfalos con clinda también, ¿no? Banco amica, meropenem, o imipenem, banco. Hay varias fórmulas, pero en general, de preferencia, todo lo que afecte gran positivo, abarque gran positivo, gran negativo. Y anaerobios también no es tanto como en el abdomen, ahí sí se necesita más metronidazol, pero sí, hay infectólogos que indican metronidazol.
Gracias, doctor. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta más? Doctor, una pregunta extra. Con respecto al grupo de Sí. exposición número 1, nos tocó sobre la embriología respiratoria y cardíaca, pero nos mencionó que se iba a cambiar ese tema. No tenemos Pueden una cambiarlo, duda. pueden cambiarlo. Podría ser, pueden poner pie diabético, pueden poner de repente patología torácica, asimetrías del tórax, ¿no? Malformaciones de pared torácica. Habían opciones para adicionar, que puede ser pie diabético, que es bastante importante. Es un tópico que hay que revisarlo de todas maneras. Y tumores de mediastino también podría ser, ¿no? Tumores de mediastino, que también es bien interesante esa presentación. Para que aprendan lo que son timomas, ¿no? Neurofibromas, astrocitoma, bueno, todo lo que es patología mediastinal, ¿no? Patología mediastinal. Si gustan, pero si no, también pueden hacer embriología cardíaca o pulmonar. Está bien, Después de doctor. esto, nos tocaría ya básicamente tuberculosis. Hay que ver cómo estamos en tiempos, porque necesitamos también que ya empiecen a exponer, ¿no? El tema de lo que sería, en realidad yo después de que termine lo que es la parte de tuberculosis, se puede ya empezar a exponer, o paralelamente. Más bien hay que definir las fechas, porque ya me han dicho lo de los tiempos de examen. Hay que ver hasta cuándo tenemos para ya hacerles el primer control. Ya he subido, bueno, algunas de las diapositivas, seguiremos subiendo, pues, las otras que hemos desarrollado, ¿no? Ya todo entran con el aula virtual también, que ya está establecido ahí. Entonces, estas se están grabando y definitivamente vamos a ver también la conexión al aula virtual para que las tengan ahí sus grabaciones, ¿no? Y bueno, sus diapositivas que hay que presentarlas para irlas subiendo también a su clase práctica, a su aula virtual. Estoy tratando de subir en general de todos para que tengan también variedad de casos, ¿no? Si gustan revisarlo, lo pueden revisar de uno u otro grupo, no es un problema eso, ¿no? Mientras más casos tengan, mejor, ¿no? Para ustedes. Entonces, todo lo que se suba, lo que se pueda subir, se va a subir al aula virtual en la parte que les corresponde a sus prácticas. Muy bien, jóvenes. Entonces, quedamos así por ahora. Esta es la parte de infecciosas. Como le digo, faltaría el tema de tuberculosis. Sin embargo, hay que ver tiempos de lo que serían vuestros exámenes también, ¿ya? Me comunica en todo caso la delegada. Yo voy a ir subiendo lo que serían los temas.